Como les anunciaba al principio del programa, comenzamos la mañana de COPE de este miércoles hablando con Laura Segura. Laura Segura es la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno en Melilla. Buenas tardes, Laura. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar este miércoles aquí en la mañana de COPE. No puedo comenzar esta entrevista sin preguntarle por su opinión acerca del interrogatorio del juez Adolfo Carretero, encargado del caso de Íñigo Errejón. No quiero poner el foco en la víctima ni en el agresor, ya que la filtración de las imágenes de este interrogatorio ha dado a conocer una realidad que persiste en nuestro país, ¿no? Y es que el machismo todavía está muy presente en la justicia, en el sistema judicial. ¿Cómo pedir a las mujeres que denunciemos si siguen existiendo, si vemos interrogatorios como el del juez Adolfo Carretero? Sí, como bien decías, el machismo está en todas partes. Si algo estamos diciendo desde el feminismo y desde las instituciones es que cuando hablamos de violencia de género lo primero que tenemos que entender es que el machismo subyace, ¿no?, en esta sociedad y evidentemente la justicia no puede estar al margen, ¿no?, de ese patriarcado y de ese machismo que persiste, ¿no? Y por eso es tan importante cuando desde las instituciones hablamos de la formación de cada uno de los profesionales que desde los distintos espacios tienen que trabajar, atender, acompañar, proteger y juzgar en los casos de violencia de género y a su vez acompañar a las víctimas. Decimos claramente que las personas que están trabajando tienen que estar formadas, especializadas y que es importante tener esa perspectiva de género y sobre todo hacerlo pues desde una visión victimocéntrica, ¿no? Poner a la víctima en el centro, tener la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar de esa persona que está relatando una situación traumática, violenta y que ha decidido denunciar, que es algo tan importante que, como bien decías, ¿no?, como decimos a las víctimas que denuncien. Tenemos que decir a las víctimas que denuncien. Ayer tenía la posibilidad también de escuchar a otros jueces y juezas de nuestro país que querían alzar la voz, ¿no?, y decir que no todo es igual en todos los espacios y que hay jueces y juezas que están trabajando de una forma intensa y muy implicados en materia de violencia de género y con esta visión victimocéntrica, como bien decía, y que es cierto que tenemos que animar, claro, siempre a que las víctimas denuncien, pero que es importante entender que este tipo de situaciones que se han filtrado, este tipo de interrogatorio, porque es que fue prácticamente un interrogatorio, alerta a las mujeres, ¿no?, de hacia dónde van cuando denuncian. Y es importante decir que son casos aislados y trasladar ese mensaje de tranquilidad a las víctimas, porque se está denunciando en un porcentaje mínimo, se denuncia un 8% la violencia sexual. Y si algo estamos diciendo desde las instituciones es que tenemos que intentar ver esa violencia que está tan escondida, poder llegar a ella y poder acompañar a las víctimas. Y claro que esto evidentemente no ayuda. No ayuda, ya no es solo las preguntas que se hicieron evidentemente en el interrogatorio, en este juicio, sino el tono, la actitud. Exacto, sí. Es un tono que amedrentaba a una víctima que estaba explicando una situación, es un tono que asusta y es un tono que violenta a su vez también a la víctima, en este caso a la mujer, y por supuesto que es un ejemplo de violencia institucional. ¿Y qué ha fallado para que esto esté pasando? Evidentemente hay profesionales que tienen su formación y otros que yo creo que tienen menor perspectiva Pero de si me género. permite, no ha aprobado esa formación, ¿no? Y está tratando un caso de Por violencia supuesto, de y género. esto pasa, sigue pasando en todos los ámbitos. Por eso es tan importante que esas formaciones sean obligadas, que esas formaciones sean continuas, que haya un reciclaje continuo en materia de violencia sobre las mujeres, y porque tenemos una ley que así nos obliga, ¿no? Y tenemos la ley del solo sí es sí, y tenemos una serie de cambios a nivel no solo legislativo, sino incluso ya social. Este país ha dado pasos importantes en este sentido y hemos entendido claramente la importancia del consentimiento y la ley así lo hacía, y yo creo que en los últimos casos que hemos tenido tan mediático en la sociedad claramente se ha posicionado en esa línea, y tenemos que conseguir que todas las personas que están trabajando en distintos ámbitos, también en la justicia, estén en la misma línea, pero nos queda un camino por recorrer. Por eso es tan importante las reformas también en el ámbito judicial, las reformas también en el ámbito de los medios, sobre todo que tienen que ver con atención y acompañamiento a las víctimas, y que decir si cabe en protección y en jurisprudencia, ¿no?
Bueno, ponemos ahora el foco en Melilla, aunque obviamente esto también puede pasar en cualquier juzgado, ¿no? ¿Se cuenta ya con datos totales, oficiales, sobre el número de denuncias por violencia de género presentadas el año pasado, durante 2024? Sí, desde la unidad de violencia hacemos el balance sobre todo de lo que son las denuncias en materia de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, porque son las denuncias que sí recoge el sistema Biogen en este momento. De momento las unidades de violencia, que tenemos capacidad y funciones en cuanto a todas las formas de violencia sobre la mujer, no existe hoy por hoy un sistema específico desde donde la unidad pueda tener el conocimiento de la situación de cada caso en materia de violencia sexual. Solo tenemos lo que son los datos en materia de violencia de género, si tenemos los datos que luego traslada el ámbito judicial y el Ministerio del Interior en sus estadísticas que van de manera semestral, trimestral, y ahí sí vamos viendo. Pero en materia de violencia sobre las mujeres, en el ámbito de la pareja o expareja, si hacemos balance, nos queda, normalmente sacamos el balance final en febrero, porque siempre vamos con un mes de retraso para lo que es el seguimiento de los recursos del Estado, pero en materia de violencia de género sí que vamos teniendo, porque tenemos el trabajo diario en colaboración con Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, que sí nos van trasladando el número de denuncias. Y a día de hoy, bueno, pues creemos que vamos a acabar, yo hablo vamos a acabar, aunque ya se ha acabado el año 2024, pero estamos todavía en el trasvase de datos, pues con un número mayor con respecto al año anterior, al 2023. Hemos ido incrementando el número de denuncias desde el año 2019. Es cierto que hubo el parón de la COVID-19 en cuanto a denuncias en ese periodo de pandemia, pero hemos ido incrementando, pero no es algo que solo esté pasando en Melilla, sí se ha dado a nivel nacional también. Hemos tenido, el año pasado fue el año con más números de denuncias registradas en toda la serie histórica, ¿no? Habíamos tenido una media de 166.000 denuncias al año y el año pasado se cerró con más de 190.000 denuncias. En Melilla va a pasar igual, no hay un aumento, ha habido un aumento gradual, no podría decir exactamente el dato, pero superamos las 300 denuncias. Yo siempre digo que estamos en una media que casi llega a las 30 denuncias mensuales, porque es cierto que aunque hay meses donde se dan en torno a 24, 25 denuncias, luego hemos tenido meses con 37. Entonces la media suele ser eso, un balance de una denuncia diaria en nuestra ciudad por violencia de género, y sí vamos a ver un pequeño incremento otra vez con respecto al 2023, como lo vimos el 2023 con respecto al 2022. Y esto, bueno, pues también tiene que hacernos reflexionar sobre qué supone este incremento, ¿no? Por un lado, yo siempre hago ese doble balance. Por un lado, tenemos que pensar en positivo, en el sentido de que son violencias de género que se estaban dando, que no eran denunciadas. Exacto, sí. Porque sabemos que se denuncia un porcentaje mínimo, se denuncia en torno a un 25%, y que aumente el número de denuncias debemos también de pensar que puede ser que las mujeres estén denunciando más esas violencias que no se denunciaban, y que no tenga que ver con un incremento en las violencias. Hay expertos que nos están alertando de que, bueno, que puede ser que sí, que las mujeres estén denunciando un poquito más de lo que se denunciaba, pero es cierto que también se está dando quizá una violencia más intensa, violencias incluso más graves. Nos está sucediendo con los casos de riesgo más alto, ¿no? Hay un importante incremento en la agresividad en los casos de mucha violencia. Entonces habrá que ver un poco si ese balance en denuncias puede ser en ese sentido positivo, que nunca es positivo, pero sí porque se verbaliza la realidad de una violencia escondida, o si es por un incremento de la violencia, que esperemos que no sea así. Eso puede reflejar también un éxito de las políticas públicas, ¿no? De dar a conocer qué es la violencia machista y, por lo tanto, poder denunciarla, ya sea por la parte de la propia víctima o por su entorno, ¿no? Sí. Entiendo que hay mayor concienciación social al respecto. Sí, hay una mayor conciencia en cuanto a lo que es la realidad de la violencia. Yo creo que eso es incuestionable, ¿no? Hace unos años nos planteábamos, bueno, pues esto es un problema que se da en el ámbito del matrimonio, que no se entendía como violencia, ni qué decir de otras formas de violencia, como era la violencia psicológica o la violencia vicaria, de la que ni siquiera se hablaba. Sí es cierto que hay una mayor conciencia social, hay una mayor sensibilidad en cuanto a las realidades de las violencias, pero también tenemos que pensar que, bueno, se ha hecho un trabajo muy importante desde las administraciones, desde las asociaciones de mujeres, etcétera, para llevar a la calle la realidad de la protección de la violencia, y que se conozca realmente cuáles son los derechos de las víctimas, y sí puede deberse a una mayor conciencia de lo que es la violencia de género, y esperemos también que suponga también creer en las instituciones y confiar en las instituciones, aunque es cierto que es complicado a veces cuando
cuando las mujeres no han encontrado la salida que pensaban que iban a encontrar. Yo siempre digo y siempre lo planteo así, que la denuncia es fundamental porque permite a las mujeres salir de la violencia de una forma mucho más fácil. No más fácil en el sentido de que se tienen que exponer a un sistema judicial que es difícil, sino más fácil en cuanto a romper con la realidad de la violencia y con el vínculo con el agresor. Cuando hay una orden de alejamiento impuesta desde la justicia, conseguimos romper ese círculo de la violencia y conseguimos frenar esa etapa del arrepentimiento que a veces es tan peligrosa y que supone esas recaídas en las situaciones de violencia. Y los datos nos lo dicen bien claro. La macroencuesta del 2019, que es uno de los estudios más importantes que hay en nuestro país a nivel de violencia sobre las mujeres, explica claramente que aquellas mujeres que han verbalizado en esa macroencuesta que han sufrido violencia y que han salido de la violencia, les ha sido más fácil romper con el agresor cuando ha habido una denuncia. Entonces hay que hacer ese llamamiento a las víctimas, ¿no? Que lo importante es salir de la violencia, evidentemente con o sin denuncia, pero claro, existe una realidad, que es que la ruptura es más fácil en ese sentido. ¿Y desde las instituciones preocupan las víctimas de ciudades como Melilla debido a su aislamiento, a esa protección que pueden tener y a esa distancia, como decías, con su agresor? ¿Es posible en una ciudad como Melilla? Yo creo que la violencia de género es igual en todas partes, en todas las ciudades de este país y de hecho los perfiles tanto de víctimas como agresores son los mismos. Víctimas cualquier mujer y el perfil de un agresor pues sabemos lo que es, ¿no? Un hombre machista. Es real que hay una serie de realidades aquí en nuestra ciudad que son diferentes. Una es pues el efecto isla, ¿no? Como puede pasar en otros espacios como pueden ser las Islas Canarias o Islas Baleares, ¿no? Que hay pues una realidad distinta, sobre todo en cuanto a las mujeres que se encuentran en una situación de irregularidad documental. Esa sí es una diferencia, ¿no? Porque en el resto de servicios, de recursos, etcétera, da igual, porque el planteamiento y lo que ofrecen las administraciones es el mismo en cualquier espacio, pero sí es cierto que aquellas mujeres que están en una situación irregular, por ejemplo, y se puedan encontrar sufriendo algún tipo de violencia, más allá de la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, pues es más complicado poder salir de la ciudad, por ejemplo, a buscar un recurso específico para esa víctima, ¿no? Puede ser las víctimas de explotación sexual o las víctimas de trata, que hasta que no son identificadas como una víctima de trata, como una víctima de explotación sexual, no podrían salir de la ciudad. Allí hacemos un trabajo muy importante, tanto con el área de trabajo y extranjería de la delegación del gobierno como con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen competencia en materia de trata y explotación y en extranjería. Porque en aquellos casos en los que todavía no hay una identificación pero hay un riesgo, sí trabajamos de la mano todas las administraciones y las organizaciones especializadas, por ejemplo, en trata, para poder ofrecer esa posibilidad a esa mujer salir de la ciudad y una vez que esté en un recurso específico fuera de la ciudad, poder iniciar todo el procedimiento de acompañamiento judicial. La prostitución, la trata con fines de explotación sexual es una de las principales preocupaciones en Melilla, o no quiero priorizar unas víctimas por encima de otras, por supuesto, pero desde su equipo, ¿qué es lo que más preocupa en estos momentos? ¿Qué principal reto tienen para este año? Cuando hablamos de violencia sobre las mujeres, hablamos de violencias muy distintas. Son realidades totalmente diferentes. Todas son importantes y todas nos preocupan. Es cierto que tenemos un camino recorrido mucho más amplio en violencia de género en lo que es la violencia en la pareja o expareja, ¿no? En la violencia de la Ley 1/2004 existen protocolos, tenemos la ley. Ahora en violencia sexual vamos avanzando, pero sí es cierto que estamos trabajando sobre todo mucho en la ciudad, al menos yo lo he intentado desde que llegué a la unidad, en visibilizar la realidad de la trata, de la explotación y de la prostitución como una forma de violencia. Yo creo que esos son pasos que hemos dado también porque así lo exigían el resto de administraciones, pero también las asociaciones de mujeres y sobre todo las asociaciones específicas, ¿no? Yo siempre he lanzado un mensaje muy abolicionista en materia de prostitución porque y además es un mensaje que va acorde con la legislación, yo creo, nacional y también europea, y de la necesidad de ver la prostitución como una forma de violencia sobre las mujeres que estaba muy normalizada en nuestro país y bueno, que sigue estando muy normalizada. No olvidemos cuál es la situación de España como país de prostitución y cómo es la situación de España en cuanto a explotación de las mujeres. Es una violencia más que tenemos que seguir trabajando en ella, es una violencia más a la que tenemos que seguir dando respuesta. Y desde la unidad sí trabajamos intensamente en la necesidad de recursos para estas mujeres.
no es que le demos prioridad, simplemente que Claro. queremos abrir esa vía, ¿no? Esa puerta de la importancia que tiene acompañar a estas víctimas para que puedan salir de las situaciones de prostitución. Entonces, bueno, si la ciudad no es fácil, porque es cierto que no es fácil, porque si hablamos de una explotación sexual, pues aquí quizá no sería el espacio más adecuado, porque habría que sacarla del espacio donde está siendo explotada, pero sí andamos ese camino, ¿no? El intentar abrir esas otras puertas, otras formas de violencia en cuanto a sensibilización, pero también acompañamiento a las víctimas. ¿Cree que la prostitución se podría abolir esta legislatura? ¿Es una de las líneas del actual gobierno? Yo soy muy optimista y abolirla quizá no la podamos abolir, porque abolir la prostitución va más allá de la propia legislación. Abolir es la ley y que la sociedad dé ese paso a nivel, en todos los sentidos, a nivel de la legislación a educativo, la cultural, etcétera. Sí estoy convencida de que vamos a conseguir una ley de trata que será una ley abolicionista. Estoy convencida, totalmente convencida. Más allá de los intereses políticos, yo creo que tristemente no salió. Teníamos muy claro que había que penar todas las caras del proxenetismo y no salía adelante. Y yo estoy convencida que no ha sido por no convencimiento, porque yo creo que ya las asociaciones habían trabajado mucho con esto y los dos grandes partidos políticos, el Partido Socialista y el Partido Popular, en este momento tenían claro, se supone que teníamos claro que teníamos que salir de esta situación de explotación y sin embargo no salió adelante porque el partido de la oposición principal finalmente no la apoyó. Y yo estoy convencida de que sobre todo las organizaciones van a tirar de este cambio. Las asociaciones, sobre todo, que están trabajando, se me ocurren asociaciones importantísimas en nuestro país, como puede ser APRA, como puede ser Diaconía, como puede ser FIES, como pueden ser todas las ONG y asociaciones a nivel internacional también, que están presionando en ese sentido. Y es que yo creo que no hay otra salida, es que no podemos legislar si no lo hacemos de una forma que sea abolicionista, porque si no estaremos legalizando la prostitución y estaremos dándole cabida a la explotación de las mujeres en nuestro país, legalizando la explotación de las mujeres y poniéndolas en un mayor riesgo. Ya tenemos el ejemplo de países donde se ha legalizado la prostitución y sabemos cuáles son las consecuencias para estas mujeres y sabemos lo que supone, ¿no? Le vamos a dar más poder a los explotadores, le daríamos más poder a los proxenetas. Yo creo que en esta legislatura, el área de igualdad, el Ministerio de Igualdad tiene muy claro cuál es el camino y yo creo que es una de las líneas clave para esta legislatura y si no saliera, saldrá. Laura, no me gustaría terminar la entrevista sin que lance un mensaje a las mujeres que nos puedan estar escuchando, que puedan ser víctimas de violencia de género o a personas de su entorno que puedan conocerlo. ¿Qué les diría? ¿Cómo las animaría? ¿Y qué recursos les recordaría que tienen a su alcance disponibles, totalmente gratuitos, en una ciudad como Melilla? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que lo más importante que debemos decirle a las mujeres es que salgan como puedan de las situaciones de violencia de género, ¿no? Que hay una vida más allá de esa vida que puedan estar viviendo en este momento, que es una vida de violencia y que por lo tanto no es una vida, ¿no? Que tienen que salir de ella con o sin denuncia, que existen administraciones, que existen las instituciones, que los recursos están para acompañarlas, para ayudarlas, las casas de acogida, el centro de atención a la mujer, la propia unidad de violencia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Y que evidentemente con la denuncia, como bien decía, será más fácil en el sentido de la ruptura con el agresor, pero que es importante que entiendan y que comprendan que salir de la violencia es fundamental para luego también poder interponer una denuncia y que el acompañamiento las prepara a su vez también, ¿no?, para denunciar. Necesitamos un posicionamiento claro como sociedad. Necesitamos que este mensaje no solo venga desde las instituciones, que no solo venga de aquellas personas que estamos implicadas directamente en el trabajo en violencia de género, sino que venga pues, de la propia sociedad, ¿no? Que cualquier persona puede ser una mano amiga para una víctima de violencia de género, que no cuestionemos, que intentemos sobre todo posicionarnos en contra de los agresores y que señalemos a aquellos que violentan a las mujeres y que para esto tenemos que ser muy valientes también como sociedad y que necesitamos que esa fratria, ¿no?, esa complicidad que estamos viendo en muchos espacios desaparezca también para que las mujeres se sientan seguras. Pues muchísimas gracias, Laura, por lanzar ese mensaje aquí en los micrófonos de COPE Melilla. Gracias a vosotras siempre.